Cayo Julio César, Augusto Germánico, en latín, Gaius Iulius Caesar Augustus Germanicus, Ancio, 31 de agosto de 12, Roma, 24 de enero de 41, más conocido como Calígula, fue el tercer emperador romano, perteneciente a la dinastía Julio-Claudia, gobernando desde el año 37 hasta el año 41. Era hijo de Germánico, uno de los grandes generales de la historia de Roma, quien a su vez era hijo adoptivo del emperador Tiberio. Su abuelo, Nerón Claudio Druso, muerto prematuramente, era el hermano menor del emperador Tiberio. De niño acompañó a su padre en sus expediciones militares por Germania, 14 a 16, donde calzaba las caligas de los legionarios, quienes le dieron el sobrenombre afectuoso de Calígula, que significa literalmente botitas. Tras la celebración en Roma del triunfo de su padre, marchó con él a Oriente. Germánico murió durante su estancia en Antioquía, en el año 19. Después de enterrar a su padre, Calígula regresó con su madre y sus hermanos a Roma. Su presencia generaba incomodidad al emperador, probablemente por las extrañas muertes de una serie de parientes de Calígula, entre los que se contaban dos de sus tíos. Esto degeneró en una enemistad con Tiberio, aunque sus relaciones parecieron mejorar cuando éste se trasladó a Capri y fue nombrado Pontifex. Antes de su muerte, el 16 de marzo de 37, Tiberio ordenó que el imperio fuera gobernado de forma conjunta por Calígula y Tiberio Gemelo. Tras deshacerse de Gemelo, el nuevo emperador tomó las riendas del imperio en 37 después de Cristo, a la edad de 24 años. De las pocas fuentes supervivientes sobre Calígula y su breve reinado de 4 años, la mayoría fueron escritas por miembros de la nobleza y el Senado, mucho después de los acontecimientos que pretenden describir. Su breve administración tuvo una etapa inicial marcada por una creciente prosperidad y una gestión considerada impecable. No obstante, una grave enfermedad que sufrió el emperador marcó un punto de inflexión en su forma de gobernar. A partir de entonces, una serie de errores administrativos derivó en una crisis económica y en una hambruna. Asimismo, emprendió un ambicioso conjunto de reformas públicas y urbanísticas que terminaron por vaciar el tesoro imperial. Acuciado por las deudas, puso en marcha diversas medidas desesperadas para restablecer las finanzas del imperio, entre las que destacó la solicitud de aportes económicos a la plebe. En el plano internacional, su reinado se caracterizó por la anexión de la provincia de Mauritania, a cuyo monarca asesinó en una de sus visitas a Roma, por el fracaso en la conquista de Britania y por tensiones que azotaron las provincias orientales del imperio. En Oriente dio muestras del valor de su amistad con la concesión de los territorios de Batanea y Traconítide a su amigo Herodes Agripa, y de su megalomanía al ordenar que se erigiera una estatua en su honor en el Templo de Jerusalén. Mientras tanto, en Occidente dio muestras de su demencia al pedir a su ejército que, en vez de atacar a las tribus britanas, se pusiera a recoger conchas, el tributo que, según él, esas aguas le debían a la colina capitolina y al monte palatino. Según determinados historiadores, en sus últimos años de vida, estuvo envuelto en una serie de escándalos, entre los que destacan mantener relaciones incestuosas con sus hermanas e incluso obligarlas a prostituirse. El 24 de enero del año 41 fue asesinado por los ejecutores de una conspiración integrada por pretorianos y senadores, liderados por su praefectus, Casio Querea. El deseo de algunos conspiradores de restaurar la República
se vio frustrado cuando los pretorianos declararon emperador al tío de Calígula, Claudio, el mismo día del asesinato. Una de las primeras acciones de Claudio como emperador fue ordenar la ejecución de los asesinos de su sobrino. Existen pocas fuentes supervivientes que describan su reinado, ninguna de las cuales lo refiere de manera favorable. Por el contrario, las fuentes se centran en su crueldad, extravagancia y perversidad sexual, presentándole como un tirano demente y asesino que exigía y recibía adoración como un dios viviente, que humilló a su senado y que planeaba convertir a su caballo Incitatus en cónsul. Aunque la fiabilidad de estas fuentes es difícil de evaluar, de acuerdo con lo que se conoce a ciencia cierta acerca de su reinado, trabajó incansablemente a fin de aumentar la autoridad del princeps, teniendo que hacer frente a varias conspiraciones surgidas con el objeto de derrocarle y luchando a fin de reducir la influencia del Senado, aplastando la oposición que este órgano legislativo continuaba ejerciendo. Se convirtió en el primer emperador en presentarse ante el pueblo como un dios. La mayoría de comentarios modernos buscan explicar la posición, personalidad y el contexto histórico de Calígula. Muchas de las acusaciones en su contra son descartadas por algunos historiadores como malentendidos, exageraciones, burlas o fantasías maliciosas. La muerte de Calígula marcó el final oficial de los Julios Césares en la línea masculina, si bien la dinastía Julio-Claudia siguió gobernando hasta la muerte del sobrino de Calígula, el emperador Nerón. Nacido con el nombre de Cayo Julio César, Gaius Iulius Caesar, el 31 de agosto de 12 en las inmediaciones de Ancio, Calígula era el tercero de los 6 hijos supervivientes del matrimonio entre Germánico y Agripina la Mayor. Sus hermanos fueron Nerón y Druso, y sus hermanas Julia Livila, Julia Drusila y Agripina la Menor. Por parte de su padre era sobrino del futuro emperador Claudio. Germánico, su padre, era un importante miembro de la dinastía Julio-Claudia. Hoy en día es considerado como uno de los grandes generales del Imperio Romano. Era hijo de Nerón Claudio Druso y Antonia la Menor, nieto de Tiberio Claudio Nerón y Livia, y sobrino, nieto e hijo adoptivo de Augusto. Agripina, su madre, era hija de Marco Vipsanio Agripa y Julia la Mayor, nieta de Augusto y Escribonia. Durante su infancia, con solamente 2 o 3 años, acompañó a su padre en las campañas que éste lideró al norte de Germania, convirtiéndose en la mascota del ejército. A los soldados les divertía el hecho de que fuera vestido con un uniforme militar en miniatura que incluía botas y armadura, por lo que le dieron el cariñoso apodo de Calígula, botitas. Según Séneca, siendo ya emperador, odiaba este apodo. Cuando tenía 7 años acompañó a Germánico a una legación en Siria. Durante dicho viaje murió su padre, el 10 de octubre de 19. Según Suetonio, Germánico fue envenenado a través de un agente contratado por Tiberio, que veía al general como un peligroso rival político. Pero, a través de Tácito, por un importante documento epigráfico, se conocen los detalles del proceso, condena y suicidio del principal instigador, un senador amigo íntimo de Tiberio. Tras la muerte de su padre, tuvo que consolarse dedicándose a su caballo, al que posteriormente llegó a otorgar un cargo político. Se trasladó a vivir a Roma con su madre, hasta que las relaciones entre ella y Tiberio se deterioraron. El emperador no podía permitir que Agripina se casara, por miedo a que su marido se convirtiera en un posible adversario político. Ella y Nerón César fueron exiliados en el año 29, bajo cargos de traición. Se envió a Calígula, que por esa época era un adolescente, a vivir con su bisabuela y madre de Tiberio, Livia.
Tras la muerte de Livia, fue acogido por su abuela Antonia. En 30, Druso César fue encarcelado y Nerón César murió en el exilio. No se sabe si por inanición o suicidio. Suetonio escribe que, tras el destierro de su madre y sus hermanos, él y sus hermanas quedaron poco más que como prisioneros de Tiberio, sometiéndoseles a una estrecha vigilancia por parte de los soldados imperiales. En el año 31, Calígula pasó a formar parte del séquito de acompañantes de Tiberio en Capri, donde el joven permaneció durante 6 años. Para sorpresa de la mayoría, se reconcilió con el emperador. Según ciertos historiadores, era un excelente actor que, viendo el peligro, decidió esconder el resentimiento que albergaba hacia Tiberio. Un observador dijo de Calígula: «Nunca hubo aquí un mejor siervo o un peor amo». En 33, Tiberio le concedió el cargo de cuestor, puesto que conservó hasta su nombramiento como emperador. Por esa época fallecieron en prisión Agripina y Druso, su madre y hermano. Cayo contrajo matrimonio con Junia Claudila. Dicho matrimonio terminó con la muerte de Junia durante un parto al año siguiente. Se hizo amigo del praefectus Sutorio Macro, quien resultó ser un importante aliado. Incitado por Calígula, Macro habló bien a Tiberio acerca de su amigo, a fin de que el emperador no albergara hacia el hijo de su viejo rival ninguna sospecha. En el año 35, Calígula y Tiberio Gemelo fueron nombrados herederos del trono. Inicio de su reinado, cuando Tiberio falleció el 16 de marzo de 37. Su posición y títulos adquiridos, tales como princeps, fueron transferidos a Calígula y al nieto de Tiberio, Gemelo. A pesar de que Tiberio tenía a su muerte 77 años, algunos historiadores mantienen que fue asesinado. Tácito escribe que el prefecto, praefectus, Macro, asfixió con una almohada al emperador, a fin de garantizar el ascenso de Calígula. Suetonio afirma incluso que el joven heredero pudo haber sido el autor material del asesinato. Por su parte, Filón y Josefo registran que Tiberio falleció por muerte natural. Respaldado por Macro, Calígula fue aceptado emperador en solitario al anularse el testamento de Tiberio, alegando demencia de éste al otorgarlo. Así, el 18 de marzo, el Senado proclamó a Calígula como único imperator, asumiendo el nombre oficial de Gaius Caesar Augustus Germanicus. Cuando Calígula entró en Roma el 28 de marzo, fue recibido por una gran multitud que lo aclamó, entre otros, con los apodos de «Nuestro bebé» y «Nuestra estrella». Se le describe como el primer emperador que en el momento de su ascensión era admirado en todo el mundo. Este amor se debía a que era el hijo de Germánico, muy amado por la plebe, así como el sucesor de Tiberio, cuya época final en el trono había sido terrible para el pueblo romano. Según Suetonio, se sacrificaron cerca de 160.000 animales en su honor durante los 3 primeros meses de su reinado. Según Filón, los primeros 7 meses del reinado de Calígula fueron los más felices que había experimentado el imperio en mucho tiempo. Los primeros actos de Calígula como emperador fueron generosos con el pueblo y el ejército, aunque, según Dion Casio, en muchos casos se habrían debido a simples intereses políticos. El emperador concedió a la guardia pretoriana y a las tropas urbanas y fronterizas una generosa recompensa por los servicios prestados, a fin de ganarse el apoyo del ejército. Destruyó los documentos en los que habían quedado registrados los nombres de los acusados de traición durante el mandato de Tiberio. Declaró que los juicios por traición eran cosa del pasado y llamó a Roma a los exiliados.
ayudó a los afectados por el sistema imperial de impuestos, desterró a los delincuentes sexuales y celebró lujosos espectáculos, tales como combates de gladiadores, ganándose así el apoyo del pueblo. También recogió los cadáveres de su madre y sus hermanos y los depositó en el Ara Pacis. Enfermedad, conspiraciones y cambio de actitud. Haciendo realidad un auspicio formulado a principios de su reinado, Calígula cayó gravemente enfermo en octubre del 37. Esta enfermedad es descrita principalmente por el historiador Filón, aunque Dion Casio también la menciona brevemente en su obra. Según Filón, su enfermedad se debía a que Calígula, tras convertirse en emperador, se hizo demasiado amigo de los excesos. El imperio se paralizó cuando recibió la noticia, pues su joven monarca les había llevado a un periodo de prosperidad que decían equiparable al de Augusto. Aunque Calígula logró recuperarse por completo de esta enfermedad, el haber estado tan cerca de la muerte marcó un punto de inflexión en su modo de reinar, tal y como indica Josefo. Tras haber recobrado la salud, Calígula ordenó asesinar a varias personas que habían prometido sus vidas a los dioses si el emperador se recuperaba. Forzó a suicidarse a miembros de su familia, como su suegro, el senador Marco Silano, y su primo Tiberio Gemelo. Filón escribe que Gemelo instigó una conspiración contra Calígula mientras el emperador estaba enfermo. Antes de suicidarse, Marco Silano fue juzgado por Calígula, pues Julio Grecino, el encargado de juzgarle en un primer momento, se negó a hacerlo, siendo ejecutado por ello. Suetonio cree que dichos complots eran pura imaginación del emperador. Reformas públicas. Quadrans emitido a fin de celebrar la abolición de los impuestos de 38. Nótese que en el anverso de la moneda se puede observar un grabado de la libertad, que simboliza la liberación del pueblo de la presión fiscal. En el año 38, la administración de Calígula centró su atención en las reformas públicas y políticas que necesitaba el imperio. Se publicó un documento con los registros de los gastos que había realizado el emperador, algo nunca hecho durante el reinado de Tiberio. Se ayudó a los afectados por los incendios, se abolieron ciertos impuestos y se impulsaron los espectáculos deportivos. También se admitió a nuevos miembros en los órdenes senatorial y ecuestre. Quizá lo más significativo de este periodo sea la reanudación de las elecciones democráticas. Dion Casio dijo de esta decisión del emperador que, aunque hizo las delicias de la plebe, no era un acto sensato, pues las oficinas volverían a caer una vez más en manos de muchos, haciendo que los fondos se emplearan para fines privados en lugar de para obtener ingresos, de lo que derivarían muchos desastres. Durante este mismo año, Calígula fue duramente criticado por ordenar ejecuciones sin juicio previo. La más significativa fue la del exprefecto del pretorio Sutorio Macro, a quien, en muchos sentidos, Calígula debía el trono. Crisis económica y hambruna. De acuerdo con Dion Casio, el imperio se vio obligado a afrontar una seria crisis económica en el año 39. Suetonio sitúa el inicio de esta situación un año antes. La política de Calígula, caracterizada por su generosidad y su despilfarro, terminó por vaciar las arcas imperiales. Los autores antiguos sostienen que Calígula respondió acusando injustamente a varios senadores y caballeros, con el fin de imponerles multas e incluso ejecutarlos para apropiarse de sus bienes. Con la intención de hacer frente a la crisis, puso en práctica diversas medidas desesperadas, algunas recogidas por los historiadores, como solicitar dinero al pueblo durante actos públicos. También implantó nuevos impuestos en procesos judiciales, matrimonios y prostíbulos,
y organizó subastas de gladiadores en los espectáculos. Los testamentos de ciudadanos romanos que habían legado sus posesiones a Tiberio fueron reinterpretados para que dichos bienes pasaran a Calígula. Asimismo, se obligó a los centuriones que habían obtenido propiedades mediante saqueos a devolverlas al tesoro público, y los encargados de recaudar impuestos por el uso de las calzadas fueron acusados de negligencia y corrupción, siendo sancionados con fuertes multas. Es posible que esta crisis económica provocara una breve hambruna de magnitud, hasta entonces desconocida en el imperio, aunque los historiadores clásicos no coinciden en sus explicaciones. Según Suetonio, la causa fue que Calígula confiscó la mayoría de los carros públicos. Por su parte, Séneca afirma que el motivo fue la prohibición del uso de barcos destinados al transporte de grano, ya que fueron utilizados para construir un puente flotante. A pesar de las dificultades económicas, Calígula impulsó numerosos proyectos de construcción durante su gobierno. Algunos de ellos eran de carácter público, aunque la mayoría tenían fines privados. Según Josefo, las obras más relevantes de su reinado fueron las ampliaciones de los puertos de Rhegium y Sicilia. Gracias a estas mejoras, se pudo incrementar la cantidad de cereales transportados desde Egipto. Estas reformas pudieron haberse realizado como respuesta al episodio de escasez de alimentos. Se finalizaron el templo de Augusto y el teatro de Pompeyo. Se comenzó la edificación de un anfiteatro cerca de la Saepta y se remodeló el Palacio Imperial. También se iniciaron los acueductos Aqua Claudia y Anio Novus, considerados por Plinio el Viejo como auténticas obras maestras de la ingeniería. Se construyó un gran circo, conocido como el Circo de Cayo y Nerón, y para adornarlo se trasladó un enorme obelisco desde Egipto, el actual Obelisco Vaticano, que se colocó en su centro. En Siracusa se restauraron las murallas y los templos y se construyeron nuevas vías mientras se reparaban las existentes. El emperador también proyectaba reconstruir el palacio de Polícrates en Samos, completar el templo de Apolo Didimeo en Éfeso y fundar una ciudad en lo alto de los Alpes. No obstante, el plan más ambicioso de Calígula fue excavar un canal a través del Istmo de Corinto, en la provincia romana de Acaya, hoy Grecia. En el año 39, Calígula llevó a cabo una impresionante obra de ingeniería: un puente flotante provisional que unía los puertos de Bayae y Puteoli mediante barcos. Se ha señalado que esta estructura rivalizaba con la que construyó el rey persa Jerjes, primero para cruzar el Helesponto. Calígula, que no sabía nadar, cruzó sobre su caballo Incitato, vistiendo la coraza de Alejandro Magno, la cual había tomado de su tumba en Alejandría. Es probable que realizara esta acción para cumplir la predicción de Tiberio Claudio Trasilo, quien afirmaba que sólo quien cruzara a caballo la bahía de Bayae podría llegar a ser emperador. Ordenó además la construcción de 2 enormes barcos, descubiertos posteriormente en el fondo del lago de Nemi. Estas embarcaciones se cuentan entre las mayores del mundo antiguo. La más pequeña estaba destinada a albergar un templo dedicado a Diana, mientras que la mayor funcionaba como un auténtico palacio flotante para el emperador, con suelos de mármol y un sistema propio de tuberías. Calígula y el Senado. En el año 39, la relación entre Calígula y el Senado empeoró de forma considerable. Aunque no se conoce con certeza el origen del conflicto, se sabe que diversos factores contribuyeron a intensificarlo. Desde que Tiberio se retiró a Capri en el 26, el Senado se había habituado a actuar con cierta autonomía, pero la llegada de Calígula al poder
modificó esta situación. Además, los procesos por traición durante el gobierno de Tiberio habían eliminado a numerosos senadores afines a la dinastía Julio-Claudia, como Asinio Galo. Calígula revisó los juicios por traición realizados bajo Tiberio y, basándose en la documentación, concluyó que muchos senadores no eran fiables. Estos fueron investigados y, en numerosos casos, llevados a juicio. Como consecuencia, el emperador sustituyó al cónsul y mandó ejecutar a varios senadores. Suetonio relata que Calígula humilló gravemente a algunos de ellos, obligándolos a esperarle durante largos periodos y luego a correr tras su carro. Tras el deterioro de estas relaciones, Calígula tuvo que enfrentarse a múltiples conspiraciones destinadas a derrocarlo. A finales del 39, descubrió una trama en la que estaba implicado su cuñado, Marco Emilio Lépido. Poco después, ordenó la ejecución del gobernador de Germania, Gneo Cornelio Léntulo Getúlico, acusado de participar en otro complot. Guerra en el oeste. En el ámbito militar, el reinado de Calígula se caracterizó por la ampliación de las fronteras imperiales mediante la anexión de Mauritania y por el inicio de los preparativos para conquistar Britania. Mauritania era un reino aliado de Roma, gobernado por Ptolomeo de Mauritania, a quien el emperador hizo ejecutar durante una visita a Roma. Tras su muerte, el territorio fue incorporado al imperio y dividido en 2 provincias. El malestar entre la población de estas nuevas provincias dio lugar a una importante rebelión, que fue sofocada posteriormente bajo el mandato de Claudio. Dion Casio dedicó un capítulo completo a este episodio, aunque dicho texto no se ha conservado. En el año 40, Calígula planeó una campaña contra Britania. Para ello, en el 39, reclutó 2 nuevas legiones, la 15 y la 22, a las que otorgó el sobrenombre de Primigenia en honor a la diosa Fortuna Primigenia. Según Suetonio, el reclutamiento fue especialmente estricto en cuanto a los requisitos exigidos. Sin embargo, la ejecución de la campaña resultó peculiar. De acuerdo con su relato en Las vidas de los 12 Césares, el emperador dispuso a sus tropas en formación de combate a lo largo del Canal de la Mancha y les ordenó atacar permaneciendo en el agua. Después, mandó a los soldados recoger conchas como tributo que el océano debía a la colina capitolina y al monte palatino. No obstante, esta versión ha sido cuestionada en tiempos recientes. Estudios arqueológicos basados en la dendrocronología de los campamentos romanos en el Rin sugieren que Calígula había preparado la invasión de Britania antes que Claudio, aunque no la llevó a cabo por razones desconocidas, y que posteriormente Claudio aprovechó estos preparativos. Debido a la escasez de fuentes, lo sucedido sigue siendo objeto de debate. Los historiadores modernos han propuesto diversas interpretaciones, desde que se trató de una misión de exploración hasta que pretendía aceptar la rendición del líder britano Adminio. También se ha sugerido que las conchas mencionadas podrían ser una metáfora, quizá alusiva a relaciones con prostitutas o a la captura de pequeñas embarcaciones britanas. En la acuñación de monedas, el emperador exaltó sus supuestos éxitos militares. Calígula como dios. En el año 40, Calígula adoptó una serie de políticas muy controvertidas que otorgaron a la religión un papel central en su forma de gobierno. El emperador comenzó a presentarse en público, caracterizado como dioses y semidioses, tales como Hércules, Mercurio, Venus o Apolo. Ante los senadores, se refería a sí mismo como una divinidad, y en ocasiones, en los documentos oficiales, aparecía bajo el nombre de Júpiter. Mandó construir 3 templos en su honor, 2 en Roma y 1 en Mileto, en la provincia de Asia.
En el foro, el templo de Castor y Pólux fue conectado directamente con la residencia imperial en el Palatino y dedicado a su persona. Durante este periodo, empezó a mostrarse ante el pueblo como un dios. La política religiosa de Calígula supuso una ruptura total con la de sus antecesores. Según Dion Casio, los emperadores vivos podían recibir culto en Oriente, mientras que en Roma solo se divinizaba a los emperadores fallecidos. Augusto, por ejemplo, llegó a escribir sobre su propio espíritu, aunque este gesto era considerado extremo y generalmente evitado. Calígula fue más lejos, al exigir que tanto el Senado como el pueblo le rindieran culto mientras aún vivía. Política en el este. Durante su gobierno, Calígula tuvo que afrontar diversas revueltas y conspiraciones surgidas en las provincias orientales. Para hacerles frente, contó con el apoyo de su amigo Herodes Agripa, a quien nombró gobernador de los territorios de Batanea y Traconítide. La compleja situación en Oriente se debía a la combinación de tres elementos: la expansión de la cultura griega, la legislación romana y los derechos del pueblo judío. Para complicar aún más el contexto, el prefecto de Egipto, Aulo Abilio Flaco, no gozaba de la confianza del emperador. Había sido leal a Tiberio, participó en una conspiración contra la madre de Calígula y mantenía vínculos con movimientos separatistas egipcios. En el año 38, Calígula decidió supervisarlo más de cerca y envió a Herodes Agripa a Alejandría sin previo aviso. Según Filón, esta visita provocó protestas entre la población griega, que sospechaba que Agripa pretendía proclamarse rey de los judíos. Flaco intentó satisfacer tanto a los griegos como al emperador, ordenando erigir estatuas de Calígula en las sinagogas. Como consecuencia, estallaron disturbios en la ciudad, lo que llevó a Calígula a destituir a Flaco y ordenar su ejecución. En el año 39, Agripa acusó a Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, de conspirar contra Roma con el apoyo del Imperio Parto. Antipas admitió su implicación y Calígula lo desterró. Como recompensa, Agripa recibió los territorios de Batanea y Traconítide. En el año 40 surgieron nuevos conflictos en Alejandría entre griegos y judíos. A estos últimos se les acusaba de negarse a rendir culto al emperador. Ese mismo año también hubo disturbios en Camnia, provocados por el malestar que generó la construcción de un altar. La tensión aumentó hasta que las autoridades religiosas ordenaron destruirlo. En respuesta, Calígula dispuso la colocación de una gran estatua suya en el templo de Jerusalén, lo que chocaba con el monoteísmo judío. Filón afirmó que el emperador consideraba sospechosos a la mayoría de los judíos, como si fueran los únicos dispuestos a oponerse a él. Temiendo que esta orden provocara una guerra civil, el gobernador de Siria, Publio Petronio, retrasó su cumplimiento. Finalmente, gracias a la intervención de Agripa, Calígula decidió revocar la orden. Escándalos. Las fuentes conservadas recogen numerosas historias sobre Calígula que pretenden mostrar su crueldad y desequilibrio. Autores contemporáneos como Filón de Alejandría y Séneca el Joven lo describen como un gobernante iracundo, imprevisible, derrochador y con conductas sexuales desordenadas. Se le acusaba de presumir de mantener relaciones con las esposas de sus súbditos, de matar por diversión, de provocar una hambruna debido al gasto excesivo en su puente y de querer imponer una estatua suya en el templo de Jerusalén para ser venerado. Fuentes posteriores, como Suetonio y Dion Casio, retomaron estos relatos y añadieron nuevas historias sobre su supuesta locura. Se le atribuyeron relaciones incestuosas con sus hermanas Agripina la Menor, Julia Drusila
y Julia Livilla, así como haberlas obligado a prostituirse. También se le acusó de ordenar ejercicios militares absurdos y de convertir su palacio en un burdel. Quizá la anécdota más conocida es la que afirma que quiso nombrar a su caballo, Incitato, cónsul y sacerdote. La crítica histórica posterior ha señalado que Suetonio tendía a presentar de forma negativa a los emperadores que no favorecían su postura. Aún así, otros autores sugieren que no necesitó exagerar demasiado. Según Suetonio, Calígula introdujo nuevos tipos de baños, alimentos extravagantes y banquetes excesivos. Se bañaba en esencias, ingería perlas disueltas en vinagre y ofrecía a sus invitados platos condimentados con oro, afirmando que era necesario vivir con moderación o como un César. No obstante, la fiabilidad de estas fuentes es discutida, ya que en la tradición política romana, la locura y la inmoralidad sexual eran rasgos habituales en las descripciones de los malos gobernantes. Asesinato y consecuencias. Las fuentes antiguas presentan el gobierno de Calígula como perjudicial para las clases senatorial y ecuestre. Según Josefo, sus acciones dieron lugar a múltiples conspiraciones en su contra, que culminaron en su asesinato, en el que participaron miembros de la Guardia Pretoriana, liderados por Casio Querea. Aunque la conspiración fue organizada por un pequeño grupo, parece que muchos senadores, soldados y equites estaban al tanto o implicados de alguna manera. Josefo indica que las razones de Querea eran políticas, mientras que Suetonio afirma que el motivo principal fue personal, ya que Calígula lo ridiculizaba constantemente con apodos ofensivos, considerándolo afeminado e incompetente como recaudador de impuestos. Entre los sobrenombres que le dirigía estaban Príapo y Venus. El 24 de enero del año 41, Querea y otros pretorianos atacaron a Calígula cuando se dirigía a ver a unos jóvenes actores que participaban en unos juegos. Aunque los relatos difieren en detalles, todos coinciden en que Querea fue quien inició el ataque, seguido por los demás conspiradores. Suetonio compara este asesinato con el de Julio César, señalando que ambos fueron ejecutados por un grupo de unos 30 hombres dirigidos por alguien llamado Casio. Cuando la guardia germana del emperador se percató de lo ocurrido, Calígula ya había muerto. Enfurecidos, respondieron matando indiscriminadamente a conspiradores, senadores y ciudadanos. Tras su muerte, el Senado intentó restaurar la República, mientras que Querea buscó el apoyo del ejército para esta causa. Sin embargo, las tropas se mantuvieron fieles a la institución imperial y el pueblo exigió castigo para los asesinos. Sin respaldo, los conspiradores asesinaron a la esposa de Calígula, Milonia Cesonia, y a su hija Julia Drusila, a la que mataron golpeándola contra un muro. No lograron, sin embargo, encontrar a su tío Claudio, que había huido. Finalmente, con el respaldo de la Guardia Pretoriana, Claudio fue proclamado emperador. Una vez en el poder, ordenó ejecutar a los responsables del asesinato de su sobrino. Según Suetonio, el cuerpo de Calígula permaneció oculto hasta que sus hermanas pudieron incinerarlo y enterrarlo. Sus restos descansaron en el mausoleo de Augusto hasta que, en el año 410, durante el saqueo de Roma, sus cenizas fueron dispersadas. Historiografía. Ofrecer una visión precisa del reinado de Calígula resulta muy complicado. Únicamente se conservan dos fuentes contemporáneas al emperador: las obras de Filón de Alejandría y Séneca el Joven. Los escritos del primero, de la embajada, Acayo y Flaco, aportan algunos datos sobre los comienzos de su gobierno, aunque se centran principalmente
en los hechos relacionados con la población judía, en Judea y Egipto. Por su parte, los textos de Séneca incluyen diversas anécdotas sobre la personalidad de Calígula. Sin embargo, su imparcialidad ha sido puesta en duda, ya que el propio Séneca estuvo cerca de ser ejecutado en el año 39 tras ser acusado de conspiración. Existieron relatos contemporáneos que describían con detalle su reinado, pero se han perdido por completo. Además, los autores de estas obras fueron considerados parciales, bien por mostrarse excesivamente críticos o demasiado favorables hacia el emperador. Aún así, estas fuentes desaparecidas, junto con los textos de Séneca y Filón, sirvieron de base para las fuentes secundarias y terciarias que han perdurado, elaboradas por generaciones posteriores. Se conocen algunos de estos autores como Cluvio Rufo y Fabio Rústico, quienes escribieron obras muy críticas con Calígula que tampoco se conservan. Rústico, amigo cercano de Séneca, era conocido por su estilo literario elegante y por alterar los hechos en sus relatos. Rufo, por su parte, fue un senador influyente, implicado en el asesinato del emperador. Agripina la Menor, hermana de Calígula, redactó una autobiografía en la que narraba el periodo de gobierno de su hermano, pero esta también se ha perdido. Agripina había sido desterrada por Calígula debido a su relación con Marco Emilio Lépido, implicado en una conspiración contra él. Asimismo, la herencia de su hijo Nerón fue confiscada por su tío. El poeta Getúlico compuso numerosos versos sobre este periodo, aunque ninguno ha llegado hasta nuestros días. Gran parte de la información disponible sobre Calígula procede de Suetonio y Dion Casio, cuya objetividad ha sido cuestionada debido a su pertenencia al orden patricio. Suetonio escribió su obra unos 80 años después de la muerte del emperador, mientras que Dion Casio lo hizo aproximadamente 180 años más tarde. Aunque la obra de Dion Casio es de gran valor, solo se conserva un resumen elaborado por Juan Chifilino, un monje del siglo XI. En el caso de Suetonio, dedica los primeros 21 capítulos de un total de 60 a describir a Calígula como emperador, y a partir del capítulo 22 comienza a presentarlo como un tirano. Otras fuentes ofrecen una visión más limitada. Josefo describe con detalle el asesinato de Calígula, mientras que Tácito aporta información sobre su vida durante el mandato de Tiberio. Este último, considerado uno de los historiadores más objetivos de la antigüedad, escribió una historia detallada del emperador, aunque parte de sus anales se ha perdido. La Naturalis Historia de Plinio el Viejo también proporciona algunos datos sobre su vida. Entre las fuentes conservadas, no hay ninguna que ofrezca una imagen positiva del emperador. Prácticamente no se conserva información sobre sus 2 primeros años en el poder, y además, acontecimientos relevantes como la anexión de Mauritania, la campaña en Britania o sus conflictos con el Senado no están descritos con suficiente detalle. En el tema de la salud, con la excepción de Plinio el Viejo, todas las fuentes conservadas presentan a Calígula como un loco. Sin embargo, no está claro si estas afirmaciones deben interpretarse de manera literal o figurada. Además, resulta complicado distinguir entre realidad y exageración debido a la mala reputación del emperador entre los autores que transmitieron estas historias. Los historiadores actuales han intentado encontrar una explicación médica para su comportamiento inestable, sugiriendo que pudo padecer encefalitis, epilepsia o hipertiroidismo. También se menciona la diatrepsia, un término griego que el propio Calígula utilizaba para describir su conducta. Filón de Alejandría, Flavio Josefo y Séneca, el joven, coinciden en describir a Calígula
como una persona desequilibrada, aunque sostienen que esta condición fue consecuencia de sus vivencias. Séneca afirma que, tras convertirse en emperador, se volvió arrogante, colérico y grosero. Josefo considera que fue el poder lo que alimentó su soberbia, llevándolo incluso a creerse un dios. Por su parte, Filón sostiene que su carácter cambió drásticamente después de haber estado al borde de la muerte a causa de una enfermedad. Juvenal, en cambio, menciona que habría ingerido una sustancia que le provocó la locura. Suetonio señala que Calígula sufría epilepsia en su juventud. Algunos historiadores modernos han propuesto que vivía con un miedo constante a padecer ataques relacionados con esta enfermedad. Aunque aprender a nadar formaba parte de la educación de los emperadores, él no lo hizo, posiblemente porque las personas epilépticas pueden sufrir crisis desencadenadas por reflejos de luz en el agua. También se decía que mantenía conversaciones con la luna llena, un elemento que en ocasiones se ha vinculado con la epilepsia. Diversos estudiosos han defendido además que Calígula podría haber padecido hipertiroidismo. Esta hipótesis se apoya en su carácter irritable y en su peculiar mirada, rasgos descritos por Plinio el Viejo.